Mm. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. ¿Nos escuchan? Por favor, confirmarnos en el chat si nos pueden escuchar. Buenas noches, estimado Walter. Buenas noches, estimado Gerardo. Estamos acá con Tomás Muñoz, Edgardo Mucho, Gina, Cecilia Vizcarra, Muy buenas Miranda. noches. Muy buenas noches, señorita Gina. Julián Izquierdo, Tomás Muñoz, Walter Villafani, Carlos Armas, Doris García, Roxana Díaz, Lisbeth Polo. Muy buenas noches, estimados señores, señoritas. El día de hoy, 3 de marzo, vamos a dar inicio al Master Webinar organizado por Rentability on Investment, empresa de consultoría y capacitación. En esta oportunidad vamos a tener el agrado de contar con el ingeniero, consultor y capacitador Roger Ruiz, en el cual nos va a ilustrar cómo gestionar las compensaciones en tiempo de crisis. Bien, le pedimos por favor, a lo largo de este webinar, mantener el audio apagado. Bien, cualquier consulta la podemos atender mediante el chat. Bien, es por ello que vamos a dar inicio ahora al webinar. Estimado ingeniero, por favor, si puede activar su cámara y su audio. Sí. Buenas noches. Les saluda Roger Ruiz. Muy bien, se le escucha muy bien, ingeniero. ¿Se escucha? Muy bien, me parece que las personas que están conectadas están escuchando también. Muy bien, muy bien. Muy bien, ingeniero. Entonces le damos el pase para que usted pueda ilustrarnos con este webinar. Perfecto, muy bien. Gracias, Aarón. El tema que vamos a tratar es sobre la gestión de las compensaciones en época de crisis como la que vivimos ahora en el COVID-19, que nos está trayendo algunos problemas, no solamente económicos, sino también sociales, por la falta de empleo. Vamos a ver compensaciones vistos desde los trabajadores, aquellos que administran sueldos y salarios. Compensación también viene a ser, por ejemplo, una dieta es una compensación para un director o para los miembros del directorio. Un estipendio viene a ser una propina, un pago que se le da a una persona por un trabajo pequeño desarrollado. Un honorario viene a ser el pago que se da a un consultor o consultora o capacitadora por dar su servicio de capacitación. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora va a ser lo que es más fijo, lo que es más permanente, como que son las personas que laboran en un centro de trabajo, ¿no? Ya sean ellos profesionales, técnicos, administrativos, gerentes, etc. Vamos a ver las compensaciones desde ese punto de vista, ¿ya? Solo para organizaciones que tienen personal a su cargo. Y ese es el gran tema. El gran tema viene a ser la importancia de una remuneración, ¿no? La remuneración es muy importante. La remuneración viene a ser prácticamente el centro motivador de la actitud humana para el trabajo. No solamente es un tema económico, sino también es un tema social. Cuando nosotros hablamos de remuneraciones, hablamos también del beneficio de los trabajadores, de tener mejores condiciones de vida, de tener posibilidades de desarrollar él en su puesto de trabajo o su familia con la remuneración que recibe o con el sueldo o salario que recibe. Estamos hablando de un bienestar. Tener remuneraciones es tener bienestar, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene un bien social. La remuneración tiene un concepto no solo económico, sino también social. Y también para las organizaciones, para las empresas. Las empresas ven el sueldo, se proyecta en los estados financieros como un costo, como un gasto, ¿no? Pero a cambio de ese gasto hay una producción de bienes y servicios, no nos olvidemos, ¿no? Y también una remuneración también favorece al país, al Estado. Una persona bien remunerada
una sociedad bien compensada, significa que puede tener una condición de vida mejor, un bienestar, ¿no? Y para eso el Estado cobra impuestos, pues. Entonces aquí hay una trilogía entre trabajador, empresa u organización y Estado muy interesante, ¿ya? Ese es el tema que vamos a desarrollar, la importancia para luego seguir con lo que son los principales instrumentos que se utilizan para proyectar unas remuneraciones que nosotros denominamos equitativas, equilibradas, justas. Tan difícil que es ser justo, pero sí hay formas de tener cálculos, factores, métodos cuantitativos y cualitativos para dar una remuneración equilibrada, ¿ya? Entonces vamos a ver los manuales de organización y funciones, el manual de valoración de puestos, la escala salarial, la paga variable, y también hablaremos algo de la ley 30709 que trata sobre la igualdad salarial. ¿Bien? Bien, yo soy Roger Ruiz del Castillo, estoy acá con Aarón Ruiz, estamos listos para hacer nuestra presentación. Buenas noches, empezamos. Miren, acá tenemos unos dichos que revelan un poco lo que ocurre en las remuneraciones desde el pasado. Antes, en la época de los griegos, cuando habían estas conquistas romanas, griegas, al soldado se le pagaba como un salario, se le pagaba en forma de sal, porque sal era el producto más escaso en ese momento, se le pagaba con sal. Y de ahí viene la palabra salario. Y en la época ya de Napoleón, cuando fue a la conquista al África, tuvo soldados que le llamaron soldair. Y de ahí viene la palabra sueldo, por si acaso, ¿ya? Esos son un poco los antecedentes, es decir, siempre ha habido compensaciones, ya sea en forma monetaria, como el sueldo, o en forma de especies, como la sal, en el caso de los griegos, ¿no? Entonces, como ha habido siempre compensaciones, entonces no es raro que hayamos llegado, desde el pasado, hayamos llegado a estos tiempos ya también con sueldos, ahora ya con escalas salariales, pagas variables, etcétera, ¿no? Y hay algunos conceptos claros. Por ejemplo, Mahoma decía, dale al trabajador su salario antes de que haya secado el sudor, ¿no? Eso significa pagar el salario en forma oportuna, significa lo del pensamiento de Mahoma. El pensamiento de Henry Ford, que es el que sigue, es interesantísimo porque dice, no es el patrón el que paga los sueldos, él solo tiene el dinero, es el producto el que paga los sueldos, fíjate, ¿no? Ya es la producción, ya es la creación, ya es el resultado de ese trabajo, es el que paga el sueldo. Y así es, así es. O sea, nuestro trabajo tiene que ofrecer resultados. Y la empresa compensará a aquella entidad, a aquella persona que dé un resultado mejor o mayor, ¿no? Y finalmente un tema de compromiso, ¿no? Este es un dicho en esta película El Padrino, donde Al Pacino decía, ¿no? Nuestros hombres están bien pagados. Se refería al equipo, pues, de gángster que tenía, por lo tanto su lealtad está asegurada. Es decir, remuneración también llama a compromiso, ¿no? Fíjese, oportunidad, producción, compromiso, es un concepto fuerte el de la remuneración, ¿ya? Y aquí tenemos las remuneraciones vistas de los 3 puntos. Uno, los trabajadores que están a la mano izquierda arriba, que lo que desean es mejorar su poder adquisitivo, su calidad de vida, tener bienestar, ¿no? Las empresas que están al otro lado, ¿no? En la mano derecha, saben que los trabajadores significan un costo, pero también eso significa trabajo y significa producción de bienes y servicios, ¿no? Entonces ahí hay una relación empleador-empleado o trabajador-empresa, ¿no? Y finalmente tenemos al Estado ahí que se preocupa por los impuestos, el bienestar del país, el empleo, ¿no?
evidentemente que una persona que trabaja genera un bienestar, ¿no? Y si la capacidad de adquisición de la persona es mayor, el país va a tener mejor calidad de vida. Entonces también acá entra a tallar el Estado de una manera directa, por ejemplo, con la remuneración mínima vital, por decirles, ¿no? También que está entredicho siempre, la remuneración mínima vital es algo importante y a veces parece que está muy alto, a veces parece que está muy bajo, pero existe remuneración mínima vital. Son pocos los países que no tienen remuneración mínima vital, ¿ya? Y acá ustedes pueden ver, miren los salarios mínimos. Nuestro querido Perú está en antepenúltimo. Ahí está Perú con $245 al mes, ¿no? Frente a otros países como Estados Unidos de 1.119 o Australia, que es el más alto de 1.923, o Gran Bretaña 1.530, para tener una idea cómo están los sueldos a nivel mundial, ¿no? Nosotros estamos por debajo de Chile, pero aunque no crean, estamos por encima de Argentina y por encima de Brasil. Miren, Brasil tiene 2.30, Argentina tiene menos de 2.45, 2.38 me parece. Chile sí nos gana, ¿no? Entonces, este es un poco el mercado salarial a nivel mundial, con lo que significa remuneraciones mínimas, ¿no? Hay países donde se vende, donde tienen un salario alto, no estamos hablando de Finlandia, de Australia, ¿no? Noruega, ¿no? ¿Cierto? Donde el PBI per cápita y los ingresos son altos, ¿no? Nosotros tenemos que medirnos con nuestras economías, ¿no? Principalmente con América Latina. Muy bien, estos son los salarios mínimos para que ustedes tengan una idea. Y ahora nos toca tratar de vivir en la época que vivimos. Miren, ahora estamos en la época pues de la pandemia, ¿no? Un tema que posiblemente nos va a llevar este año y nos va a llevar posiblemente también el próximo año, 2021, 2022, ¿no? Nuestra producción será como el 2019, pero recién el año 2024, 2025. O sea, entre 2024 y 2025 tendremos el mismo Producto Bruto Interno que teníamos en el año 2019. Y a partir de ahí, posiblemente nuestro crecimiento vaya en 3-4% real, firme, ¿no? Mientras tanto, hemos tenido una bajada de 11 a 12% en el PBI. Y posiblemente este año 2022 el aumento sería de 4 a 5%, pero del 11 que bajamos, ¿ya? Del 11 que bajamos. No quiere decir que igual que el 2019, no, igual que el 2020, ¿ya? Si vamos a tener 4%, va a ser de ese abajito donde estuvimos, 4% más. Todavía no llegamos al 2019, ¿cierto? Entonces, esa es un poco la circunstancia en que estamos viviendo ahora. Es una situación crítica y nosotros también hemos tenido otras crisis. Incluso el año pasado o el anteaño pasado tuvimos crisis política. Ustedes recuerdan el problema del Congreso con la presidencia y anteriormente también. Perú es un país que siempre ha tenido problemas. Si hablamos más al pasado, Sendero fue un problema. Gobiernos que no se adecuaban a la economía peruana también fueron un problema. Pero ahora tenemos un problema nacional y mundial, ¿no? Este es el tema que estamos viviendo ahora. Y esto vamos a tener que convivir con esta crisis, ¿ya? Por lo tanto, en nuestro país, al hacer ya una tabla de dónde nos ha ido bien y dónde no, acá tenemos algunos sectores afectados, ¿no? Los altos quiere decir lo que están bien, ¿no? Los medios regular y los bajos y super bajos significa, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de altos, los sectores que están mejor es la agroindustria, telecomunicaciones, farmacia, agricultura, ganadería,
envasados, jabones, detergentes y otros más, ¿ya? Pero son pocos, ¿no? Los medios, los que no han tenido crecimiento, se han mantenido, son los básicos, pues, por decirle, agua, saneamiento, electricidad, gas, ¿no? Papel, cartón, plástico, conservas, congelados. Y también servicios financieros, no ha habido mucha intermediación financiera el año pasado y este año, ¿no? Lo que sí están bajos son los sectores de turismo, por si acaso, ¿no? Las empresas que se dedican al alquiler de maquinaria y equipos, automotriz, bebidas alcohólicas, calzadas, caucho, cerámica, servicios de distracción, me refiero a cine, teatro, cemento, construcción, son los que están siendo afectados, ¿no? Posiblemente algunos han mejorado, pero otros no están no se prevé un crecimiento importante. Esa es un poco la situación y tenemos que centrarnos en ello. Esto es lo que está ocurriendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, en esas circunstancias, en que vivimos con COVID, con problemas de crisis, ¿qué debemos hacer? ¿No? Mira, nosotros tenemos que ser una especie de futurólogos de ver qué es lo que puede pasar en la economía nacional y mundial. ¿Ya? Tenemos que conocer de estrategias o enterarnos de las estrategias. ¿Cómo ha crecido, por ejemplo, o se sigue manteniendo la estrategia de la agroindustria? ¿Por qué? Porque exportan, ¿no? Y la gente requiere alimentos a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué no ha crecido tanto la minería? ¿No? Porque algunos precios de los metales han crecido, pero se han caído. El cobre, por ejemplo, ha crecido 2,8% y ha bajado 3%, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que ir previniendo, la gestión estratégica. Hay que encontrarnos que existe actualmente un buca, una volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad sobre los sectores o subsectores que son los que rigen ahí en el negocio de la empresa, ¿no? Entonces, es bueno siempre imaginarse qué es lo que puede pasar. Es bueno imaginarse qué es lo que puede pasar, porque de acuerdo a eso, ustedes van a invertir o van a trabajar en un tipo de organización. Ya tienen una idea, pero si ustedes buscan estabilidad, un sector que esté crecimiento, ya conocen algunos que podrían ustedes trabajar o también invertir o tener un emprendimiento. Muy bien, entonces el tema estratégico no lo olviden. Piensen como un estratega. Pero así como tienen estrategias, seguramente van a tener que tener organización, ¿ya? Muchas organizaciones van a cambiar o ya están cambiando. Hay organizaciones, bueno, algunas han desaparecido, otras han disminuido algunas áreas organizacionales de producción, de tecnología, etcétera. Otros están tercerizando, ¿no? Que quiere decir que están contratando a empresas para que haga el servicio, etcétera. Es probable que los organigramas de las empresas varíen. Es probable que los puestos también varíen. Ya empezó con el tema del teletrabajo o el trabajo remoto, ¿no? Entonces los puestos también van a variar. Pueden cambiar notablemente o pueden cambiar en forma ligera o drástica. Entonces tenemos que, junto a la organización, tenemos que tener una gestión de los puestos, ¿no? Y habrán puestos, como ustedes conocen, críticos, puestos referenciales, que esos son difíciles que nosotros nos quitemos de ellos, sino que hay que tomarlos en cuenta de que los puestos críticos referenciales debieran ser una buena referencia para que esos puestos estén bien seleccionados, ¿no? Y al tener los puestos, ustedes van a plantear una nueva gestión remunerativa. No se olviden, una buena gestión remunerativa. Y cuando hablo de una buena gestión remunerativa, yo no hablo de un buen sueldo, de un incremento de sueldo. Hablo de que exista equidad en las remuneraciones, que sean equitativas. Es eso lo que interesa, ¿no? Porque la gente, cuando no está pagada, compensada razonablemente, viene temas de desconsuelo, viene temas de
desmotivación, etcétera, y lo más probable es que ya no rinda como estaba. Entonces, en este tema de compensaciones, yo les pediría que este grafiquito se lo pongan en su chip. Las remuneraciones ameritan, como ustedes pueden apreciar, vamos a leerlo de abajo hacia arriba, dos tipos de compensaciones. Uno, basado en el puesto, que es el que está acá en la mano izquierda, ¿no? Y otro basado en el aporte del trabajador, es decir, la evaluación del trabajador, ¿ya? Basado en el puesto, hay que tener un buen análisis y descripción del puesto. Ya voy a ver eso, lo vamos a ver más adelantito. En este análisis de descripción del puesto, da base a una buena valoración del puesto, ¿no? Si yo tengo una descripción bastante detallada del puesto, entonces me va a resultar más sencillo hacer una buena valoración. Y con esa valoración de puesto, yo puedo preparar un salario base o una escala salarial, ¿no? Una escala salarial para mi remuneración fija, ¿de acuerdo? Para mi remuneración fija. Para mi remuneración variable, ya me voy al cuadradito de la mano derecha, donde de acuerdo a la evaluación del desempeño del trabajador o de los trabajadores, planteo un incremento por mérito, si eso corresponde, o incentivos, ¿no? Incentivos por productividad, incentivos por calidad, por reducción de costos, etc. Entonces, tanto los salarios fijos, que es el rosadito, como el salario variable, que es el amarillo, ¿no? Esa es la escala salarial que me sale para mi equipo, para mis trabajadores. Pero tengo que ver, ¿no? Cómo se está pagando en el mercado externo, ¿no? Que es cómo se están pagando las remuneraciones. Y eso es el análisis del mercado laboral, que ustedes lo ven a la mano izquierda y a la mano derecha. Mercado laboral que te da una idea de una encuesta, cómo están las remuneraciones que se están pagando. Para eso hay que leer, saber leer lo que son los cuartiles. Hay entidades que hacen encuestas salariales y hay que leer de acuerdo a tu empresa, sector, subsector, número de trabajadores, ventas. Aquí te alcanzan la información, contratas para que te alcancen la información sobre cómo se están pagando en esos sueldos. Posiblemente los sueldos que tenga una empresa pueden ser para un nombre determinado, ¿no? Pero entonces hace primero un análisis de las denominaciones de los puestos y sus funciones y se ubica, ¿no? El salario, principalmente, como le decía, de los puestos críticos, ¿no? Teniendo varios puestos críticos, ustedes ya pueden establecer una escala salarial de la competencia, una cosa así, ¿ya? Entonces, teniendo la equidad interna hecha entre el rosadito y el amarillo, hay que hacer un análisis de equidad externa, ¿ya? Para que vean hasta dónde pueden ustedes subir la remuneración que sea competitiva con otras organizaciones. No siempre se podrá pagar como las principales organizaciones, pero nos podemos referenciar a eso. Se llama una política remunerativa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una política remunerativa es que el sueldo mejor pagado para mi empresa sea 5 o 10% menor que lo que está pagándose en la competencia, o 5% mayor a lo que se está pagando en la competencia. Así ya te sale otra escala salarial. Todo depende de tu política salarial. Entonces, este trabajo amerita un análisis de equidad interna primero, y luego un análisis de equidad externa, ¿ya? Muy bien, todo este cuadrito, como les digo, a la cabecita, les da un pensamiento estratégico sobre las remuneraciones. Muy bien, sigamos. Ya está. Entonces yo les hablaba del manual de organización y funciones como base. ¿Se acuerdan? Como base,
el manual de organizaciones y funciones y el manual de perfil o manual de perfiles de puesto. Últimamente se está llamando MPP, pero algo otras entidades la están llamando manual de organizaciones y funciones. Un manual de organizaciones y funciones tiene dos partes. No se olviden, por favor. La descripción del puesto y el perfil del puesto. ¿Ya? La descripción del puesto es donde se describen las principales funciones que se desarrollan o responsabilidades que se desarrollan en el puesto tal, ¿no? Eso incluye diversos puntos: nombre del puesto, objetivo, misión del puesto, organigrama del puesto, funciones de planeamiento, de organización, de control, de evaluación, funciones de liderazgo, función de control, etcétera, ¿no? En esta descripción del puesto se saca información para que vaya al manual de valoración de puestos, les cuento. Si la descripción del puesto no está bien desarrollada, el manual de valoración de puestos va a tener problemas en ser confeccionado. Igual también con el perfil del puesto. Por ejemplo, en algunos puestos se requiere que sea profesional o técnico, o que tenga máster, etcétera, y que tenga una experiencia, ¿no? Una experiencia en el puesto, una experiencia en las organizaciones, etcétera, y que tenga requisitos y también competencias, ¿verdad? Ese es el perfil del puesto, donde hay competencias esenciales, principales y competencias complementarias, ¿no? Entonces, quiero invocar en esta parte de que realmente es importantísimo el MOF y el manual de perfiles, porque además que no solamente le va a servir para la valoración, también les va a servir para la selección de personal, para la capacitación, para el sistema de personal. El manual de perfiles de puestos viene a ser el corazoncito de todo el sistema de recursos humanos, porque son los puestos los que van a trabajar acá. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos. No me hace caso. Ya está. Ahora, como les decía, del MOF, yo puedo pasar al manual de valoración de puesto. Para yo pasar al manual de valoración de puestos, que es el librito que está a la mano derecha, tengo que tener claro, transparente, los puntos del MOF, ¿ya? Entonces, nosotros no solamente nos preocupamos por las funciones, responsabilidades, directas, indirectas. Acá en el MOF no solamente son funciones, sino también son esfuerzos físicos, mentales, riesgos profesionales, riesgos físicos, etcétera. Incluso en el MOF nosotros nos preocupamos mucho lo que es la gestión del desempeño. Es decir, el puesto debiera tener un indicador o tres indicadores que sirvan para medir el desempeño del puesto. Si es un productor, un ingeniero, un técnico, un supervisor, se le medirá pues por unidades producidas en un tiempo determinado, ¿no? Si es un señor de suministro, será de logística el número de contratos o licitaciones que ha tenido en un periodo determinado. Es importante, yo no veo en los MOF que tenga indicadores de desempeño. Para mí sí, porque yo cómo voy a medirle el sueldo variable, el posible sueldo variable, ¿verdad? Y eso se puede detectar a partir del MOF, de las tres principales funciones adelante, en su relación con el plan estratégico o con el plan operativo. ¿Ya? Ahí se detectan los indicadores. Entonces, este MOF debe ser bien planteado para que el manual de valoración sea un libro abierto, sea un libro que recoja la información sustentada porque tiene algunos factores o criterios de valoración que se van a estudiar. Por ejemplo, mire, ve, acá tenemos algunas partes del manual de valoración, ¿no? Estudios. Entonces, hay una tablita, ¿no? Los estudios. Los estudios, ¿qué estudios tienen? ¿No? Secundaria, técnico,
bachiller, profesional, diplomado, especialización, maestría, doctorado, postdoctorado, etcétera, ¿no? Pero puede haber también un técnico con capacitación, por si acaso. Eso hay que valorar. Eso hay que valorar, por si acaso, ¿ya? No se trata por ser técnico, pero hay técnicos pues, que a veces son mejores que los ingenieros. Entonces, no tendrá el puntaje alto de un ingeniero, pero sí hay que compensarle por esa capacitación especializada que le ha dado sus estudios, ¿no? Muy bien. E igual conocimiento y experiencia, ¿no? Recuerden que el conocimiento es del puesto, ya no es estudio, es puesto. ¿Qué tan bien conoce al puesto? ¿Y qué experiencia tiene? ¿Se mide por años la experiencia? ¿Por rubros, resultados? Eso es algo importantísimo, ¿no? Experiencia no quiere decir solo número de años, quiere decir que está haciendo algunos cambios, algunos logros relevantes, ¿no? Igual también supervisión. Es igual supervisar una planta de un ingeniero que tenga 20 supervisores y 30 técnicos, o para un gerente general que tiene 8 gerentes a su cargo. Evidentemente que va a haber puntuaciones distintas, ¿no? Y así, ¿no? El manual de valoración, yo sugiero que si bien vamos a ver en nuestras clases, vamos a ver los diversos tipos de métodos cuantitativos que hay, pero no hay como el manual de valoración preparado por nosotros mismos. Es un manual, llamemos equilibrado, justo. Ya les voy a comentar los problemas que tienen algunos manuales de valoración, ¿ya? Pero es preferible saber armar su manual de valoración, saber organizar qué factores, que sean homogéneos, que agarren a todos los puestos, ¿cierto? Que se mide, cómo se va a medir, los puntajes que se van a poner por cada factor, etcétera. Es preferible tener su propio manual de valoración. Como referencia, los manuales de valorización de empresas importantes. Pero muchas veces las de empresas importantes no se parecen a nuestra organización, por si acaso, ¿ya? Vamos a ver, sigamos. Acá yo tengo problemas para pasar. A ver. Ya está, acá creo que me pasó. Manual de valoración, ya está. Por ejemplo, de una organización que se llama High Group, ustedes conocen la valoración de High Group. High Group es una organización importante que tiene por lo menos unos 50 años haciendo valoración de puestos, ¿ya? Su principal clientes a nivel mundial han sido las compañías mineras. Para ellos se ajusta bien, porque High Group para otro tipo de organizaciones no se ajusta. Por ejemplo, ahí tienen, en High Group, acá tienen estos factores, habilidad técnica, habilidad gerencial y relaciones humanas, pero no tiene, por ejemplo, riesgo, no mide, ¿no? Y los tamaños, como les quiero decir, distinto, por ejemplo, una empresa cuyo tamaño es un cuadro que ellos tienen para empresas que son menos de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, ¿no? Otra empresa que va entre 100 a 1000 millones de dólares, ¿no? Es bastante el rango, ¿no? O sea, 1 a 10 veces más. Otra que va de 1000 a 5000 millones de dólares, ¿no? Y otras que van por encima de 5.000 millones de dólares, ¿no? Entonces son espectros de empresas que seguramente estas empresas mineras las deben tener, pero no se ajustan tanto a las nuestras. Si vamos a trabajar, si quieren, en la empresa que como la nuestra, que la mayoría no debe ser mayor de 100 millones de dólares. Ahí podemos trabajar. Pero yo soy de la idea de que nosotros mismos preparemos nuestro manual de valoración. Bien, entonces,
Entonces, este factor habilidad, por ejemplo, que es el que tiene la empresa High Group, un trabajo bastante desarrollado, tiene a su vez tres eh, subfactores: habilidad técnica, habilidad gerencial y habilidad en relaciones humanas. Y dentro de habilidad técnica tiene como 8, 2, 4, 6, 8, tiene desde básica hasta maestría, pero no es maestría de estudios, es maestría de maestro, ya maestro técnico, ¿no? Y habilidad general mínima, homogénea, heterogénea, total, y habilidad en relaciones humanas básico, importante y crítico, ¿no? Este factor tiene una tabla, ¿no? No, no, no me hace caso mi computer. Ya. Ah, caramba. Bueno, le vamos a pasar este PowerPoint, pero acá no se ve bien. Pero fíjense ustedes, si ustedes se dan cuenta, las habilidades en lo que significa la parte técnica: a la mano izquierda, básica, oficios de especialización elemental, especializada, y va hasta maestría, hasta el H, ¿no? Y la otra viene a ser mínima, homogénea, heterogénea, total, ¿no? Y la otra puede ser básica, importante, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a ustedes consideran, por ejemplo, una señorita secretaria, ¿no? Que trabaje en circunstancias normales, llamemos, ¿no? Puede ser que esté en homogénea porque tiene actividades muy parecidas, y puede ser que esté entre 100 y 115, o 115 y 132. Ahí hay que estudiar el puesto para darle este puntaje, por si acaso. Cada puntaje que se le da es estudiado, estimados amigos. Es estudiado. No sale 100 porque es 100, no. Sale porque tú llegas a la conclusión de que ese es el puntaje. Si es que tú, por ejemplo, lo evalúas frente a un asistente, o con otro puesto similar. ¿Cuánto le has puesto a uno? ¿Cuánto le has puesto a otro? Y así vas ajustando al que corresponde, ¿ya? Y así tenemos los otros. Yo creo, las otras habilidades, me refiero a esto, ¿no? A habilidad gerencial también tiene su propia tabla. La habilidad de relaciones humanas también tiene su propia tabla, ¿ya? Y sumando las tres, te sale el puntaje, ¿ya? El puntaje que te sirve para valorar el puesto, ¿ya? Ahí está en unidades, todavía no está en soles. Como les decía, para mí importante es el método generado, ¿ya? El método generado es el que tú le tienes confianza, lo has estudiado. Nosotros enseñamos a calcular este método generado. Este me parece que es el más. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tabla, ¿no?, que se ha confeccionado de acuerdo al factor conocimiento y experiencia, ¿no? Entonces tenemos conocimientos que pueden ser básicas, prácticas A, básicas B, prácticas C, funcional básica, D, funcional, E, especialidad, funcional, y cada uno tiene sus características, ¿ya? Y acá en experiencia tenemos A hasta 1 año, 2 de 2 a 4 años, C 5 a más años. Y ahí tenemos los puntajes. Ahí tenemos los puntajes razonables, equilibrados. Para estos puntajes también les enseñamos cómo salen esos puntajes. Y finalmente se prueba todos los factores, por si acaso, ¿no? Así como hay de conocimiento de experiencia, también hay de educación, hay de responsabilidad social, responsabilidad, de supervisión. Todos esos tienen sus puntajes, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, esto es lo que hicimos para una organización, ¿ya? Miren, fíjense, acá están los factores. En la mano, en la parte superior, dice categoría, cargo, ¿ok? Ahí están los cargos. La categoría ocupacional, que es un tema que también pide la ley 30709. Y acá están los 7 factores. Acá hemos considerado 7 factores: educación, F1, F2, conocimiento y experiencia, F3, responsabilidad, F4, solución de problemas,
F5 relaciones de trabajo, F6 supervisión y F7 responsabilidad por información. ¿Ya? Entonces, y luego tenemos el sueldo que nos sale valorado, es decir, producto del cálculo, cuánto nos sale el sueldo, esto fue de hecho hace unos 5 años atrás, el sueldo que nos pareció que debía ganar el gerente general y cuánto estaba ganando ahora que era 11.500, ¿no? Bueno, muy bien. Y así le hicimos para los gerentes, para las jefaturas, para los profesionales y para los técnicos y para los administrativos. No se nos escapó nadie, ¿no? Acá hemos tomado un grupo de gerentes, un grupo de jefes, un grupo de profesionales, pero son algo así como 220 puestos, ¿ya? Recuerden, es puesto, no es persona, por si acaso. Estamos hablando de puestos. Es escala de sueldo de puestos. ¿En qué se diferencia con el de la persona? ¿En qué se diferencia? Es una pregunta válida, ¿no? Se diferencia en lo siguiente. Supongamos, vamos al gerente de administración y finanzas. Educación dice 100, ¿ya? Y así va, puntaje total, 840, su nuevo sueldo de 1.140, de 1.143, ¿cierto? Pero acá en educación hemos puesto 100 si es que tiene maestría, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si no tiene maestría y solo tiene especialización que tiene no 100 sino 90 puntos? Entonces la persona, ahí no tiene 100, tiene 90. Por lo tanto, el total de 840 baja a 830. Ese es su sueldo de la persona. Del puesto es un poco más alto. Entonces, puede llegar, pero para eso tiene que tener su maestría. E igual también con los otros factores, con responsabilidad, supervisión, con todos los factores. ¿Ya? Entonces, ahí es donde varía la valoración del puesto con la valoración de la persona. ¿Ya? Entonces, ahí pueden haber diferencias. Claro que pueden haber diferencias, pero el trabajador sabe que puede llegar a ese nuevo puesto. Y así ustedes elaboran los puntajes y tomando como base el sueldo del gerente general, el de arriba, ustedes establecen con los puntajes una escalera que viene a ser el puntaje para cada puesto. ¿De acuerdo? Es así, ¿ya? Pero ese es en el mercado interno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes. Ustedes pueden tener una escalera salarial interna, la verdecita, y encuentran que la escalera salarial externa de la competencia está más arribita, ¿cierto? Está la rojita, está por encima de la escala salarial interna. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden ser que se pasen la verdecita, la pongan en la rojita, y ese sería el nuevo sueldo para todos, habría un incremento, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? Llamemos el mercado salarial, la producción, etcétera, compita con el de la curva rojita, ¿no? Quiere decir, nunca nos olvidemos del equilibrio. Si es mayor costo, pero no hay mayor producción, no vale, ¿no? Pensemos como empresarios también. Tenemos que tener ese rol de equidad, ¿no? Entonces tú lo pides siempre y cuando tú conozcas que tu labor permite subir la producción, permite subir los beneficios, los ahorros, reducir costos, etcétera, ¿no? Para eso mayormente se trabaja con puestos referenciales o críticos, como les Ya lo decía. envié, falta el otro nomás que ya ¿Ya? mañana será. Entonces, la escalera salarial, esta que tenemos acá, esta puede variar. Entonces nosotros la hicimos variar con la que había en el mercado, que era 12.075, y subieron, la mayoría de ellos subieron, ¿no? Hubieron casos que no pudieron subir. He visto a un hombre armado. En el sueño he visto. Aquí el filo de la casa. Filo de la casa. Ay, no. A ver, seguimos.
Seguimos. No quiero saber nada. Por favor, apague su audio para poder avanzar y tratar de terminar cuando hemos quedado, porque yo estoy interesado en las preguntas y me gustaría... Estoy interesado en las preguntas y me gustaría atenderlos, ¿ya? Entonces, esto es lo que se llama la escala salarial fija, ¿ya? Este es un primer trabajo, ¿ya? Ese es un primer trabajo. Y luego, la equidad, la equidad externa, es decir, medirnos con la competencia o con similares a nosotros. Y para eso revisamos las estadísticas o las encuestas salariales, ya con sus cuartiles. Nosotros les vamos a enseñar a leer cuartiles porque es importantísimo. ¿De acuerdo? Entonces, esto viene a ser la equidad salarial interna. Ahora pasemos a lo que viene a ser el salario variable, ¿ya? Siempre es bueno que exista una posibilidad de sueldo variable, ¿no? Hay algunos que sí pueden cumplir, hay otros que no pueden cumplir, pero hay diversos planes. Nosotros vamos a revisar todos estos planes a destajo, planes basados en el ahorro en el tiempo, planes de comisiones, que es el más conocido, sistemas de sugerencias, beneficios compartidos, que eso sí se aplican en nuestro país, participación de las ganancias tipo gain sharing, ¿no? Opción de acciones, a veces también las empresas dan opción a que los trabajadores puedan tener acciones, como algunos bancos. El plan Scanlon, muy conocido, John Scanlon fue un señor con mucho pensamiento con los trabajadores. Y la meta lograda, que es el Goal Sharing, que también se está aplicando acá en nuestro país mediante un convenio. Se establecen metas por cumplir y esas metas son alcanzadas por los trabajadores y se dan, ¿no? Por ejemplo, en un país, bueno, en España, lo que viene a ser la Unión General de Trabajadores trabajan este tema del Goal Sharing, ¿no? Cada sector, por ejemplo, de la industria textil, del cuero, vidrio, etcétera, se establecen entre ellas las nuevas metas de producción. Y eso conversan con los dueños, con la patronal, como le dicen, ¿no? Y llegan a acuerdos, ¿no? Mira, vamos a producir 10, pero ahora vamos a pasar a 12, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro incentivo, ¿no? Entonces, se ponen de acuerdo y va la producción. Generalmente se ponen de acuerdo porque esta Unión General de Trabajadores está asesorada por expertos, llamemos laborales, ¿no? Por tecnólogos que conocen de la tecnología de la producción que están trabajando las empresas. Están con expertos en competencias, ¿no? Saben que el profesional, el técnico, administrador que trabaja ahí tiene las competencias para lograr la meta que sean. Entonces, es todo un equipo que en este caso la Unión General de Trabajadores, con el comité al que le pertenece, ¿no? Vidrios, como decía, madera, etcétera, se reúnen con el empresario o con los empresarios y establecen metas, ¿ya? Y eso es para ganar tanto el empresario como el trabajador, ¿ya? Esos también son temas bien interesantes, les comento. Bueno, nosotros lo que nos gustaría que ustedes conozcan bien es elaborar un MOF por objetivos, con indicadores más completos de los que hay. Les sirve para todo, ¿no? También la categoría de los puestos, ¿no? Directivos, funcionarios, profesionales, ejecutivos, técnicos, administrativos. Esto lo pide la ley 30.709, que realmente no tiene por qué pedirla, porque realmente es una obligación tener categoría de puestos, ¿ya? Luego, a elaborar el manual de valoración de puestos, ¿no? Con factores y puntajes coherentes, ¿no? Para que ustedes tengan su propio manual de valoración, para que ya no estén dependiendo de los consultores como el que les habla, para que ya cada año ustedes puedan hacer por sí mismos de aquí para adelante su manual de valoración de puestos. El que lo hace sabe cómo mejorarlo, ¿ya?
establecer la escala de remuneraciones fija y competitiva, es decir, que se pone de acuerdo a la competencia, quiere decir competitiva, ¿no? Y establecer la remuneración variable, ¿no? ¿Cuál es el tema de la remuneración variable? Les comento, no es el diseño de lo que se va a pagar. Lo más fastidioso es la sostenibilidad de las remuneraciones variables. ¿Qué quiere decir? Que si sirve para un año, también debe servir para otro año, así, para que se mantenga. ¿Ya? Entonces hay que formar un comité de valoración, hay que pagar por lo extraordinario. Acá se paga lo extraordinario, no se paga como en otros lugares la hora extra, eso no, esa es otra cosa, ¿no? Una bonificación es distinto que un incentivo, ¿no? Acá se paga por mayor producción, por mayor calidad, por ahorrar, por menos accidentes, etcétera, ¿no? Todo eso depende del tipo de organización, se establecen los incentivos, ¿ya? Y por supuesto, tenemos que adecuarnos a la ley 30.709 de la igualdad salarial, que significa el tema de valoración de puestos. Por supuesto que hace ratito yo les decía, es valoración de puestos, ¿no? Luego viene la valoración a la persona, ¿no? ¿Eso qué quiere decir a la persona? ¿Ya? Que es discriminatorio, pues, por ser una condición de dama, gane menos que una persona varón, no, porque el trabajo es el mismo. Por eso es un manual de valoración de puestos, ¿ya? Entonces se olvidan, nosotros no hemos tenido ese problema, pero ahora que viene la ley, bueno, muy bien, hay que hacer evaluación de desempeño, hay que hacer categoría de puestos, que prácticamente lo vamos a hacer, porque no solamente porque lo pide la ley, sino es que le da sustento a la valoración. Cuando uno sale un puntaje 860 puntos, te toca 8.600 soles, por decirte, pues muy bien, eso te sale, ¿no? Eso te sale, no te sale ni más ni menos, eso es el equilibrio. Si hay alguien que observa para aquí, para allá, se arregla, no hay ningún problema, pero tiene que ser al puesto, ¿ya? Entonces, ese es un tema que nosotros deseamos compartir, producto de nuestra experiencia en estos trabajos que hemos hecho para otras organizaciones. Bueno, y nos gustaría mucho que ustedes comprendan esto y sean también consultores o expertos o especialistas en remuneraciones o en compensaciones, que es lo que no hay acá en nuestro país, ¿no? Muy bien. Ahora me parece que tenemos algunas consultas, por favor, estimados amigos, con toda confianza. Sí, Estoy a la ingeniero. orden. Muy agradecido por vuestra participación. A las personas que están conectadas, le pedimos por favor hagan sus consultas, sus aportaciones, sus preguntas. El tema de compensaciones es un reto para las organizaciones y para las empresas. Estamos atentos para poder atender vuestras consultas. Lo pueden escribir por el chat, pueden activar sus audios también y estamos aquí. Bien. Así es, ingeniero. Es importante lo que está mencionado, ¿no? Cómo las compensaciones son afectadas por la crisis que estamos viviendo, esta crisis organizacional. Así es, señorita Lupe. También esto de aquí vamos a enviarlo por las redes. Este video está grabado, se lo vamos a enviar el día de mañana a vuestros correos para que también puedan ustedes visualizarlos más adelante. ¿Bien? Así es, ingeniero. Ingeniero, ¿tiene alguna otra aportación que nos pueda mencionar? Estoy atento a algunas consultas de los amigos. Muy bien, Estamos el a su señor orden. Walter Villafani nos comenta, Sí. ¿existen métodos para crear un manual de valoración de puestos? Sí, claro, sí. Por supuesto, hay métodos de puntos, factores, el método de High, el método autogenerado, que es el que nosotros estamos promoviendo, el de Tuner. Hay varios métodos. Como les comento, debe ser el método adecuado a su organización, ¿no? Adecuado a la empresa que ustedes están trabajando. Yo, ya viendo el tipo de sueldo, salario, cómo está dispersa la remuneración, nosotros podemos
comentarle cuál podría ser la más adecuada. De inicio es la autogenerada, la propia, llamemos así. La propia, ¿verdad? Sí. Perfecto, estimado señor Walter Villafani, espero que se haya podido contestar la pregunta. Señor Cristian Bernabel nos comenta, ¿cómo sé o cómo evaluar si el manual de valoración de puestos que se ha creado en la empresa es el correcto, el adecuado? Sí, como te decía, hay dos partes, la equidad interna y versus la equidad externa. La equidad externa te sirve de base superior para que a partir de ahí establezcas tu sueldo. Y la equidad interna la ves puntaje por puntaje, de acuerdo al factor. De acuerdo al factor, ahí lo que prima es el manual. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, no es correcto, por ejemplo, ponerle a alguien un puntaje mayor por tener maestría cuando no lo requiere, basta que sea profesional. Entonces ahí uno se da cuenta rápidamente. O supervisión. Puede ser que tenga 3 personas a cargo, entonces el puntaje tendrá que ser por 3 personas a cargo. Entonces es facilísimo corregir. Entonces, es importante saber elegir los factores, así Sí, como los subfactores y las sí, escalas de cada uno de esos así es, factores, así es, ¿verdad? así es. Eso depende de cada empresa, de cada industria, Sí, puesto que cada empresa es única en cuanto a su sistema de pagos y funciones, ¿verdad? así es. Las empresas, algunas se parecen, ¿no? Se parecen, pero es probable que no tengan los mismos puntajes, ¿no? Ujú. Si, por ejemplo, si un contador, llamemos de una organización, antes tenía varias personas que trabajaban con él, por decirte, un analista contable, un asistente, un tributarista, etcétera. Entonces todos ellos tienen, el contador tiene su puntaje y cada uno de ellos también tiene su puntaje, ¿cierto? Bien, Pero ¿qué pasa si además se incluye un grupo de analistas contables que son tercerizados, ¿no? claro. Entonces ahí el factor supervisión de este contador es mayor, porque ya no incluye a los 3, sino a los 3 más los contratistas tercerizados. Perfecto. Ingeniero, como Sí, sabemos, muchas empresas han reducido el personal, puesto sí, que es un gasto administrativo bastante elevado. Ello también implica una modificación del manual de valoración de puestos, ¿verdad? cierto. Sí, sí. Bien. Del Es- manual es- de organización y funciones y del manual de valorización de puestos. O sea, si tiene menos gente que supervisar, ahí baja, pues ya no es, si antes tenía 8, ahora tiene 5, es probable. Pero no nos olvidemos que los sueldos tienen nivel constitucional. A nadie se le puede bajar el sueldo porque ya ahora Correcto. tiene menos gente, porque uno tiene responsabilidad sobre la pandemia o lo que hicieron los responsables de la empresa. Simplemente se mantiene su sueldo, ¿ya? Muy bien, muy No, bien. no Ahí, hay señor Cristian. reducción de sueldos en esas circunstancias. Salvo que entren en una nueva condición de trabajo, bueno, ahí sí pudiera haber. Ujú. Muy bien, ahí señor Cristian Bernabel nos comenta un agradecimiento por la respuesta. El Sí. señor Tomás Muñoz nos hace la siguiente consulta. A raíz de lo que ha sucedido justamente con esta pandemia, ¿el manual de valoración de puestos podría tener en cuenta el riesgo que implica trabajar en un determinado puesto, Sí, por ingeniero? supuesto, por supuesto. Ese es algo importante, la administración del riesgo. No es igual, pues, un riesgo, por ejemplo, de un señor que se sube, es un técnico operario que se sube a una línea de transmisión, versus otro supervisor que está abajo supervisando el trabajo, ¿no? Son riesgos distintos y por eso se tiene que pagar al que sube, al que se arriesga, ¿no? Ok, No es igual, pues, un médico que hace una operación de otro médico que hace consulta. El médico que hace operación se está jugando su prestigio profesional, ¿no? Producto de esta intervención. Y es distinto al riesgo de un médico que también él tiene que, por ser de consulta, establece recetas y también tiene su riesgo, ¿eh? Pero son riesgos distintos,
¿no? distinto. Los riesgos son distintos y eso hay que medirlo. Los trabajadores, hay dos formas, o lo ponemos en el manual de valoración, ¿no? O lo sacamos y lo pagamos por un sueldo, un monto fijo, ¿no? Como los bancos, por ejemplo, por manejar caja, se les da un bono, ¿no? 300 soles, quiere decir que pueden perder dinero hasta 300 soles. Si pierden más de 300 soles, ya lo paga el trabajador. Entonces, el riesgo también se puede administrar dentro del manual o fuera del manual. Muy bien, ingeniero. Esperemos Tomás Muñoz, que se haya podido contestar la pregunta. Yo creo que sí. La señorita Daisy Margot nos hace la consulta. ¿Cómo elaboro un manual de evaluación de puestos con personal operario que no cuenta con estudios, solo con experiencia? Me parece bien, hay que valorar el conocimiento. A ver, ahí hay un tema, ¿ya? Uno es los estudios, ese puede ser un factor. De repente ese factor, estudios puede ser secundaria o técnico básico, ¿no? Ahí tiene su puntaje. ¿Ya? Ingeniero, de repente Sí. nos puede mostrar la diapositiva donde muestran los factores de experiencia, estudios. Es una de las diapositivas que se mostró anteriormente. Esta no es. Este de acá, ¿no? Estudios, experiencia, conocimientos. Ahí ¿se ve la vista? Sí se ve. ¿Se ve? Sí. Ya, ahí tienen los factores, ¿no? Estudios no se puede ser bajito, ¿no? Pero conocimiento y experiencia sí se puede medir. Conocimiento es conocimiento del puesto, ¿no? Manejo de maquinaria, equipos, materiales, insumos, conocimiento del área de trabajo, etc. Y experiencia se puede ver por años o por logros que ha tenido, ¿no? De repente ha trabajado en una obra importante y eso es, o ha trabajado en una obra sencilla, o ha trabajado una obra muy cara, o ha trabajado una obra muy riesgosa, entonces ahí se puede medir. Todo es medible, por eso, miren, la valoración de puesto, lo primero que tenemos que recordar es que es un análisis del puesto, qué es lo que hace. Por eso el MOF para nosotros es importante, porque entonces no es igual un técnico, por ejemplo, que trabaja a Lampa o trabaja con materiales básicos, que tome una maquinaria, un equipo, un pequeño tractor, un retroexcavador, etcétera. Es distinto porque su responsabilidad por maquinaria varía uno del otro. Siempre hay para que nosotros podamos distinguir. Fíjense, esta palabra es clave. Saber distinguir, ¿ya? Entre un puesto y otro, ¿ya? Para ser correctos, para remunerarlo al que más aporta que al otro, ¿no? Al que tiene mayor conocimiento, al que tiene mayor experiencia, ese es importante, ¿ya? Gracias por la pregunta, muy buena. Señor Ruiz, buenas noches. Una preguntita. En octubre del 2018 salió la ley de la no discriminación en la escala salarial, pero estaba basada fundamentalmente en que se les exigía que en las empresas no le paguen más al varón que a la mujer o viceversa. La valoración de puestos a la que usted ha hecho referencia en esta presentación tiene características particulares iguales a las que se establecieron en esta ley. Por supuesto. Muy buenas noches, señora Ina, qué gusto tenerla presente. Me alegra muchísimo. Como les digo, la ley de valoración de puestos, perdón, la ley de igualdad salarial, es una ley, llamemos, correcta, porque permite valorizar al puesto, al desempeño de un trabajador en el puesto de trabajo, ¿no? En nuestro país siempre ha habido una diferencia salarial entre el hombre y la mujer, más o menos que varía entre el 7 al 21%, así, ¿no? Es decir,
un trabajador ganaba 100, la mujer ganaba 93 y la otra mujer ganaba 79, cosa que no es correcto si tenemos estos problemas, ¿no? Entonces la valoración de puesto es sea hombre o mujer, ¿ya? Eso es para todo. La categorización de puesto que también pide la ley 30.709 también es para todo, la categorización de puestos. Y lo que es la evaluación del desempeño es para todo. Entonces, lo que se espera es hacer justicia. Nosotros no hemos tenido problemas en nuestros 15 trabajos que hemos hecho, no hemos tenido problemas con los sueldos de las damas. No ha habido problema, más bien me parece que hemos sido un poco más justos con su trabajo, no con ella, sino con su trabajo, ¿no? Y no ha habido, eso es lo que aspira la ley. Y a mí me parece bien, me parece muy bien que eso se haga, incluso la SUNAFIL está haciendo su trabajo, que la superintendencia está media brava, pero tiene razón, porque si no se cumple la ley, entonces ¿para qué? Pero esos problemas ya se están acabando felizmente. Yo creo que con el tiempo debe ser normal que una señora o señorita gane tan bien como está ganando una persona varón. Sí. Sí, Muy bien, estimados señores, señoritas. A ver, si tienen alguna otra consulta, nos la pueden hacer llegar vía chat. Ahí, pueden activar sus audios también. Muy bien, yo creo que podemos continuar. Muy bien, de verdad agradecemos vuestra participación el día de hoy en este webinar sobre cómo poder gestionar las compensaciones en tiempo de crisis. Nosotros somos la empresa Rentability on Investment, una empresa que ya tiene 18 años de experiencia en consultorías y capacitaciones para empresas. Les pedimos, por favor, que puedan también visualizar nuestra página web, una página web www.roy.org, y se lo estamos dejando también en el chat para que puedan ingresar directamente hacia nuestros links de nuestra página, de nuestra empresa. Bien, bueno, esta es una parte de nuestra página web. Bien, aquí también tenemos nuestra fanpage, nuestro Facebook. Subimos tips, subimos recomendaciones, técnicas, herramientas en compensaciones, en gestión de las competencias, planeamiento estratégico, diferentes temas más que le van a servir de mucho. También tenemos video tips, recomendaciones, en nuestro canal de YouTube. Subimos videos de manera continua, de manera bastante especializada. Bien, también queremos comentarle que en la parte de capacitaciones, hemos realizado hace muy poco una especialización en gestión estratégica de la capacitación, para poder formar gestores en la capacitación que se necesitan hoy en día en las empresas. Bien, es una capacitación que hemos dictado recientemente con su certificado que hemos entregado, y todas son clases virtuales en vivo. Hemos tenido, de verdad, bastante éxito con las personas. Hemos ofrecido clases en vivo, talleres, muchos casos, muchas prácticas reales, más no teóricas, que finalmente solucionen temas de capacitación. Bien, con ello finalizo presentándoles también la próxima especialización que vamos a realizar en gestión de las compensaciones, justamente con el tema del webinar de cómo manejar las compensaciones. Lo vamos a realizar este 16 de marzo, con una duración de 5 semanas, los días martes de 7 a 9 de la noche. De 7 a 9 de la noche van a ser las clases teóricas, las clases prácticas. Y los días sábados... Si apuestas 400 a que habrá más de 6.5 goles en este partido, cobrarías hasta 800. Bien. Los días martes, de 7 a 9 de la noche, van a ser las clases teóricas, prácticas, clases conceptuales, y los sábados de 11 a 1 de la tarde, solución de casos y ejercicios en toda la temática de gestión de las compensaciones. Vamos a ver módulos muy importantes y relevantes que hoy día se necesita, como la elaboración de los manuales de perfiles de puestos, el manual de organización y funciones. Como punto número 2, la valorización de los puestos y su manual, la remuneración fija y la escala salarial, la remuneración variable y la remuneración flexible,
Los aspectos legales, la ley justamente 3079 y el reglamento de igualdad salarial. Todas estas clases van a ser vía Zoom, clases en vivo, y se le va a entregar todos los manuales, guías, procedimientos, casos, ejercicios, las diapositivas del curso, obviamente, y su diploma de participación en dicha especialización. Tenemos una oferta hasta el 10 de marzo con un descuento de hasta 347 soles más IGB, y pasado, bueno, el 10 de marzo ya a 447 soles, y lo pueden ustedes realizar el pago a través de nuestras cuentas. Bien, nosotros vamos a tomar vuestros correos para poder enviarles esta información más a detalle, y pueden inscribirse de verdad que un curso bastante especializado, expositores con mucha calidad en toda la temática de la gestión de las compensaciones, y es en esto es lo que le queríamos comentar. Ustedes van a poder saber elaborar un buen MOF, saber categorizar los puestos, elaborar buenos manuales de evaluación de puestos con factores, de igual manera con las escalas salariales remunerativas, y el conocimiento acerca de la adecuación a la ley 3079. Muy bien, ingeniero, presentando ya este lanzamiento de esta especialización en la gestión de las compensaciones. ¿Usted tiene algo más que agregar, ingeniero? Agradecerles que nos hayan dado su tiempo, y ojalá los tengamos como participantes para enseñarles nuestros tips, nuestros consejos. En cada punto que ha tratado Aarón, vamos a tener buenas prácticas, ¿ya? Buenas prácticas como elaborar un buen manual de relaciones y funciones, y cada punto va a tener 5 casos y ejercicios. En total van a tener ustedes 25 casos y ejercicios, por si acaso. Ya van a tener un cuaderno de práctica que les va a servir como una referencia para sus trabajos posteriores. Ya, esa es la idea central, estimados participantes. Yo me despido agradeciéndoles su tiempo y su interés en escuchar este tema. Buenas noches. Así es. Muy bien, estimados participantes. También comentarle que a lo largo de las siguientes semanas vamos a seguir realizando webinars totalmente gratuitos para que ustedes puedan participar y también atender vuestras consultas. Muy bien. Listo. Muchas gracias, Walter Villafani, Jorge Ruiz, muchas gracias. Tomás Muñoz, muchas gracias por vuestra participación. Santiago Leiva, y a todas las personas que han podido ingresar a este webinar. Muy bien, recordarles que este video también se lo vamos a enviar a vuestros correos para que puedan ustedes visualizarlo más adelante. Bueno, nos pasamos a retirar. Muy buenas noches.